Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en la librería del GAM, en estas actividades que se enmarcan dentro de lo que es el mes de Japón, que ya se viene celebrando hace varios años aquí en la librería del GAM, y en donde nosotros hemos hecho actividades estos últimos años, por supuesto. Bueno, nosotros estamos aquí, venimos de parte de Fundación Japonista Chile, y en esta ocasión me toca presentar a nuestro comité de literatura, conformado por Javiera Vega y por Andrea Ladino, quienes, si ustedes siguen a la japonista en redes sociales, ellas son las que hacen estos maravillosos posts de literatura con datos interesantes, conectando Chile y Japón a través de la literatura y el cine. Así que el día de hoy voy a dejarlas con ellas para que aborden este interesante tema que aborda un tema delicado, pero los japoneses lo están tratando muy bien, que es el tema de la muerte y también el duelo, el tema del duelo. Así que muy interesantes temas culturales que van a abordar aquí las chicas, y desde ya les agradezco por haber venido a esta instancia. Así que muchas gracias y les doy el pase aquí a las chicas. Bueno, muchas gracias por venir. Primero que todo quisiéramos empezar hablando, el tema de la muerte es un tema bien complicado, como estaba diciendo recién Paulo. Es parte de la vida obviamente, pero es algo que no nos gusta pensar mucho. Pero la literatura japonesa tiene una manera de tocar ese tema que es bien interesante y que nos da una perspectiva bastante interesante sobre el tema, que se aleja un poco del cómo lo vemos en el occidente. Primero que todo, discutamos cómo piensa el japonés con respecto a la muerte. Para los japoneses no existe el mismo estigma asociado con la muerte como es en el occidente. Se ve más como un resultado natural de un proceso. ¿Ya? Se ve la vida como un ciclo que va en diferentes etapas, y la muerte es una de esas mismas etapas, ¿ya? Y bueno, es un aspecto que abarca también toda la vida. Eso también tiene que ver un poco con cómo lo considera el budismo y también el shintoísmo, ¿ya? Que habla de que el duelo es lento, es complicado, pero es algo que en algún momento tenemos que llegar a asumir, ¿ya? No es algo como tan inmediato como tenemos en el occidente, que es como, ya, pasemos el duelo y sigue con tu vida y continúa y no pienses más de nuevo en la muerte. Aquí es como, aceptémoslo como una etapa, es algo que pasó y podemos aprender de eso. Y eso lo vemos mucho en la literatura, que en los libros que vamos a discutir después. De hecho, hay algo bien interesante que encontramos cuando estábamos viendo esta charla. Se hizo un estudio con respecto a cómo los estadounidenses aceptan la muerte y cómo la aceptan las personas japonesas. Se entrevistaron a unas viudas estadounidenses y unas viudas japonesas, y estaban diciendo de que la mujer japonesa de por sí tiene una mejor aceptación hacia la muerte, y el proceso del duelo no hay un proceso tampoco de colapso, sino de que incluso ellas piensan como que su pareja todavía está ahí y tiene, por ejemplo, su altar familiar, tienen recuerdos. No es algo así como yo lo veo y me da pena, sino que es un objeto que evoca a esa persona y yo la recuerdo con cariño. Mientras tanto, que las mujeres estadounidenses sienten que tienen que entrar en una rápida transición. Es decir, de que tengo que pasar el duelo rápido, tengo que volver a casarme, tengo que hacerlo todo. Y eso quizás, no desmerecerlo, cada ciclo de duelo es diferente, pero quizás le quita un poco ese matiz de aprendizaje que podemos encontrar en la literatura japonesa. Ahora que te escucho hablar sobre este estudio, no sé de qué año es, ¿no? Del año de posguerra. Sí, ¿no? Sí, es relativamente reciente, es como del 2019, si no recuerdo mal. Bueno, es que se me está viniendo a la mente el tema de cómo es el amor en Japón también. Entonces, las uniones en Japón generalmente no son aquí como las occidentales, que en base quizá a más cariño, más amor, sino que ya hay mucho, bueno, se veía en tiempo atrás era muy más común encontrar matrimonios arreglados, y no siempre en esos matrimonios arreglados había amor. Posiblemente quizás con el tiempo había una comunión basada en el cariño y en el respeto, pero llegar a esa como
a esa emoción o sentimiento sublime como de amar, que cuando uno lo experimenta y se piensa cómo perder a esa persona, yo creo que ahí entra quizás más en el caso de las mujeres estadounidenses que posiblemente, así como llegando quizás rozando el estereotipo, pero posiblemente ellas se casaron no forzadas ni tampoco había como un contrato de por medio, a diferencia de las mujeres japonesas, que Claro. sí había un contrato y por ende quizás la muerte del soldado japonés no evocaba ese sentimiento tanto de pérdida desde el amor, desde ese dolor, sino más bien como se murió la persona que me acompañaba y se suponía que debía acompañarme hasta el resto de mi vida, pero desde otro tipo de unión y sentimiento. Me imagino yo que quizás por ahí va ese tema. Sí, y también lo que comentaban de que la muerte también tiene como un factor bastante social también de la comunidad. Claro. Y que no es algo que, también es algo que tienes que pasar tú solo, ¿ya? Sino de que cuando hay una pérdida es una pérdida de todos, hay un ritual de la familia, los rituales budistas que se quedan todo el día, toda la noche ahí con el difunto, entonces es algo que está muchísimo más aceptado en vez de quedarnos callados así como mi duelo lo tengo que pasar solo, no tengo que molestar a nadie y dejar que yo solamente procesarlo. Entonces igual ese estudio es bien interesante, así que en algún momento dicen japonista lo vamos a subir, yo lo encontré bien bueno. Y hay otro tema también de que le da otra visión, otro punto de vista al tema de la muerte, es también cómo ellos conciben el tema de los espíritus. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados en esta tradición judeo-cristiana de que hablar con los espíritus, hablar con el más allá es cosa del diablo. ¿Ya? Que la ouija y que no llamemos a los muertos. El muerto murió, la persona murió y su espíritu ya es totalmente inalcanzable. Recuerdo así como déjenlo descansar. Claro. La típica frase. Déjenlo descansar, no hablen del... también este tema de que, por ejemplo, si lloras, la persona vuelve. Que no descansa en paz. Que no descansa en paz, exacto, y eso igual les puede ser un poco dañino también para el tema, para poder procesar. Mientras que el japonés tiene mucho más inculcado el tema de la espiritualidad en su vida diaria. De hecho, hasta la fiesta que fue hace poco, o sea, en este mes, que fue el Obon, ya que es esta fiesta, este festival en agosto, en que supuestamente los antepasados vuelven. Y obviamente no vuelven a lo que nosotros conocemos como penar, sino que obviamente es como parte de la unidad familiar, de que la vida no termina en la muerte, sino de que también ellos pueden retornar y encontrarse con sus seres queridos. Entonces... Y claro, dura unos 3 días. Dura unos 3 días, más o menos. Claro, y es un festival muy bonito, en realidad, con las lamparitas, entonces... Quizás lo más cercano que tenemos en Latinoamérica es lo que pasa en México, que es como el Día de los Muertos, que es básicamente una fiesta. Y quizás llevándolo aquí a Chile, posiblemente también en el campo, en el sur, que también cuando muere alguien también es una especie de fiesta, más bien que como una ceremonia triste. Bueno, yo muy cercana también a la familia del sur, cuando se ha muerto y he ido recientemente, realmente una fiesta, o sea, el asado está, el alcohol corre toda la noche para los que quieren y realmente se celebra la persona. Y para los santiaguinos a veces es un poquito chocante, que a los santiaguinos todo les choca. En realidad, todo caso. No, pero, no, sí sé, pero yo he visto que dicen, oye, que es de mal gusto, pero ¿por qué tiene que ser de mal gusto? O sea, obviamente cuando una persona que uno quiere ya no está con nosotros, duele, pero no por eso tiene que dejar de existir en nuestra vida. Entonces... Es que están los dos grupos, está el grupo quizás más cercano al fallecido, que es el que está más doliente, pero también está el otro grupo que es como era el conocido o la conocida, entonces van más, obviamente, ahí a acompañar a la familia y muchas veces se da ese típico de como una reunión social, algo que pasa en Japón con el Obon. Claro, obviamente aquí en la ciudad ya eso es poco o nada, se da. Claro. Pero, por ejemplo, en Japón, algo que es una tradición que a mí especialmente la encuentro muy linda, es que, por ejemplo, tienen los altares familiares.
¿ya? En los altares familiares obviamente tienen su incienso, pero dejan ofrendas a los familiares, les dejan comida, o tienen objetos que eran muy apreciados por ellos, como muy cotidianos. Por ejemplo, en una investigación que estuve haciendo, una familia tenía las tacitas de té. De todos los familiares que habían fallecido, las tenían y eran como sus tacitas de desayuno. Y todos los días la señora le rezaba como para recordar los que estaban ahí. Entonces hay un sentido de una permanencia mucho más grande de lo que podemos ver en el occidente. Y yo, por lo que yo creo que también ustedes, si son así, vos a ver animes o películas japonesas o dramas, es muy común ver escenas en donde se levanta la persona y va al altar y saluda. Sí. O cuando va por salir también, es como se despide y ahí sale de la casa. Es como muy... envuelve, es como que es la bien persona cotidiano. está ahí, sí, Es bien cotidiano. esa es la palabra. Era muy cotidiano estar como en presencia de esa persona que físicamente no está, pero está en algún plano y sigue estando presente también muy como cerca de ti, ya sea en modo como, no sé, emocional, pero está presente. Claro, no tiene lo que decíamos, la connotación negativa del espíritu, que es como algo del más allá, ni que... De hecho, en la cultura occidental tenemos el tema de las posesiones casi también. Entonces, y es obviamente una connotación negativa, y en Japón no puede haber a lo mejor por un tema estilístico, pero generalmente cuando visita a un familiar es como un fenómeno parte también de la vida. Entonces, en base a todo lo que hemos conversado hasta ahora, la introducción, vamos ahora a la parte ya de la literatura, cómo se expresa todo lo que hemos visto hasta ahora, cómo se expresa. Entonces, una de las autoras que de hecho en charlas anteriores la hemos llamado la reina del duelo. ¿Y tu favorita? Y mi favorita es la señora Banana Yoshimoto. Ya me imagino que a lo mejor algunos de ustedes la han leído. Muchas de sus obras tratan del tema de la aceptación de la muerte de un ser querido. Pero bueno, para dar una introducción para los que no la conocen, ella nació el 24 de julio de 1964 y su nombre real no es Banana. ¿Ya? ¿Alguien sabe por qué su nombre es Banana? Se regala un libro, cortesía de Librería El GAM, si responde. No, para pegarla, Claudia. No lo va a cobrar a la fundación. ¿La sabe? No, Pero trabaja en el campo, entonces no voy a hacer. Palo blanco. No, pero sí, dale. Exactamente, la flor favorita de ella es la flor de la banana, y dice que también le sirve porque es un nombre andrógino. Banana puede ser hombre o mujer y le da un toque de misterio, pero su nombre real es Mahoko Yoshimoto. Y bueno, su obra generalmente se centra en el amor, en la amistad, en el duelo, la familia y el efecto de la pérdida en el espíritu humano, y cómo la persona supera esa pérdida y puede construir y crecer a través de esa pérdida. Y ella se centra mucho en los jóvenes también. No solamente igual obviamente tiene personajes de mediana edad, adultos, ancianos, pero ella lo que habla es generalmente cómo los jóvenes japoneses enfrentan estas problemáticas y cómo su dolor también es válido. En vez de decirle, ay, tú eres joven, tú nunca has pasado, tus problemas no valen tanto como otras personas, ella dice, no, tus problemas sí son válidos. Y por lo tanto su manera de hablarle a los lectores es bien personal, es bien amigable y bien cálida. Entonces, y a pesar de que habla de temas bien tristes a veces, no se siente tan pesado como otros autores, incluso otros autores japoneses. Además del duelo, ya el tema de la comida, por algo su libro se llama Kitchen, y también el tema de los sueños, que también lo podemos asociar con la vida después de la muerte, pero después ahí le vamos a hacer el enganche. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien ha leído Kitchen aquí, como para darles como una introducción. Kitchen es una de sus primeras novelas, es su primera novela, sí, de hecho, que habla sobre una joven que se llama Mikage Sakurai. Ella es huérfana y ha vivido toda su vida con su abuela, y el libro empieza cuando ella pierde a su abuela. Y ella siente de que ahora está sola en el mundo, no tiene ningún familiar de sangre, y obviamente esto es un choque muy grande. Y ella siente de que la única parte donde encuentra consuelo es en la cocina.
Porque la cocina es como lo que representa la familia. Es como El calor. El calor de hogar. Claro, el calor del hogar. Entonces, de hecho, ella dice de que tú puedes conocer a una persona por la manera como es su cocina. Claro. Y ella de la nada aparece un chico que le conocía vagamente a la abuelita y le dice así como, ven a vivir con nosotros, conmigo y con mi mamá. Y ella como que, ya, bueno, vamos a vivir, pues vivamos juntos. Y bueno, él está ahí, su madre de hecho es una mujer transexual, pero es un personaje, me encanta ese personaje, la amo, es lo mejor de la vida. Y ellas como que le ayudan un poco a volver a... Erico, sí. Ella como que le ayudan a volver un poquito en sí y el tema de la comida como que los une también. Y después, bueno, sin dar spoilers, después el chico que la ayuda, Yuichi, tiene problemas y es como el turno de ella ayudarlo a él. No voy a entrar más en detalles, pero muy triste. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, primero que todo, aquí el tema del duelo se ve con un tema igual físico. Muchas expresiones que cuando Sakurai está asumiendo la pérdida de la abuela y después de otro personaje, ella siente como si estuviera, por ejemplo, en una parte dice que está cayéndose borracha. Es algo tan fuerte que la afecta corporalmente. De hecho, ella está como en el proceso de dejar la casa de la abuela y dice de que es algo que mudarse es algo que requiere mucha fuerza y no se siente con la fuerza de hacerlo. Y después cuando pasa otra tragedia, ella dice también que siente que está como deformándose. Su cuerpo como, obviamente no, físicamente no está pasando nada, pero como que su espíritu está como deformado y está como en un sentido de asfixia. Pero cómo ella logra pasar esta etapa tan complicada es a través de las conexiones con otras personas. Entonces está esta figura de Yuichi y la comida es un conector también con estas personas. El hecho de que ella cocinar para esas personas, pensando en esas personas, es una manera en que conectamos. Y también conectan a través de los sueños, ¿cierto? Hay una parte... Bueno, el final es muy... onírico. Onírico. Banana Yoshimoto se caracteriza por tener mucha prosa sobre este limbo, no saber si es real lo que está pasando o está pasando en el mundo de los sueños. Y hay, bueno, para no hacer mucho spoiler, pero la escena final es precisamente eso, es como uno no capta de todo si lo que está pasando en la vida real o está pasando en el sueño. Pero de alguna manera como que todo toma sentido y hay unas soluciones claro, se le da sentido a muchas cosas que... Sí, es que también para los que no son muy asiduos a la literatura japonesa suele dejar muchos vacíos. Los finales de la literatura japonesa en muchos autores son muy abiertos. Es muy raro que haya un autor que dé un corte seco totalmente resolutivo a un libro. Así como punto fin, o sea, fin, punto. No, es muy difícil. Pero bueno, lo que hablas también de los sueños, el sueño también lo podemos equiparar un poco con el tema del más allá. De hecho, para la tradición japonesa el sueño también es algo bien sagrado, algo bien sacro. Ya es como un espacio, se siente como una parte en que el alma igual abandona el cuerpo y entra en un estado más allá, como liminal, que se puede a lo mejor equiparar con el más allá. Y casi como pasar la barrera del inframundo, de alguna manera. Entonces, de hecho, por ejemplo, los japoneses tienen el tema, volviendo al tema de lo sagrado, de que el primer sueño que tienes durante el año nuevo... Sí. Claro, va a ser como lo que te va a decir qué es lo que va a pasar en el resto del año. Es como simbólico. ¿El Monte Fuji uno? Sí, una berenjena también. La berenjena. Y el águila. De hecho, bueno, esto ya es como una cuestión bien... No sé si ubican un juego que se llama LCD Dream Emulator, que habla de... No. Bueno, es un juego que hizo un desarrollador japonés sobre los sueños. Y en el inicio hace un homenaje a eso y aparece un Monte Fuji, una berenjena, un águila y un occidental de ese juego y es como, ¿por qué aparece esto? Pero ya, eso es como muy en la profunda. Pero es lo que hablamos. También el sueño se puede equiparar con el tema del más allá
Y eso en Banana de Yoshimoto aparece. Sí, mucho. Sueño profundo, tiene un Sueño profundo, exactamente. Hay uno también que se llama El Lago, también de que hay un personaje que como que transmite, está siempre durmiendo y transmite como las visiones a las otras personas, ya visiones del futuro. Y ella está como en un estado así también entre aquí y allá, por decirlo de alguna manera. Otro que también le gusta el tema de los sueños y habla también de la muerte, que a mí personalmente no me gusta, pero a ti es Haruki Murakami. Sí, Haruki Murakami. O sea, primero, como para hacer una conexión entre Banana Yoshimoto y Haruki Murakami, tampoco es casual que lo hayamos elegido así como al azar, sino que también nos gustaría como contarle el contexto de cuándo fueron estos libros o cuándo empezaron a publicar. Kitchen creo que es del 88, 87. Y Haruki Murakami se lanzó con todo el éxito con Tokyo Blues y también creo que es del 80 y algo, ¿no? Como, más o menos. Sí, de esa época. Finales de los 80, principios de los 90. Bueno, y si entramos aquí ya en contexto histórico del Japón del 80, y quizás aquí los historiadores levanten la mano y puedan decir algo, estamos viviendo en una época, van a entrar a la burbuja esta económica, están en ese periodo de como la sensación del éxito máximo. Está este hombre que gana millones, que puede irse no sé, de viaje. City pop. Muy city pop. Este hombre, ¿cómo se llama? El salarimán. Sí. Y que su vida gira en torno al dinero, a las fiestas, también a las mujeres y a seguir acumulando riqueza. Y la esperanza del futuro que se ve brillante. Claro. Pero obviamente todo eso también deja un vacío. Es innegable que todo este éxito o tras esta visión quizás de hombre o de persona exitosa hay un vacío detrás. Y es obviamente que el trabajo en Japón no es un trabajo que digamos que muy normal en términos de salaryman, que es trabajar casi de 2 a 2. Claro. Y llega un momento en que, y pasa todavía hoy, en que no hay un sentido de la vida. Llega un momento en que uno es como ya trabajo todo el día. Tengo dinero, tengo la cuenta bancaria quizás con varios yenes, pero ¿y qué más tengo? Como, ¿dónde está mi seguridad puesta en lo emocional? ¿Qué es lo que si me quitan el trabajo, ¿qué es lo que tengo? Y eso pasó. Llegó el estallido de la burbuja alrededor de los años. ¿Historiadores años? Gracias. No, principios de los 90. El estallido de la burbuja, la economía de Japón, ahí decayó, mucha gente perdió el empleo. Y todo eso, ese malestar, para muchos influyó quizás en la única alternativa en ese momento que encontraron en el suicidio. Y hubo muchos suicidios, como la tasa de suicidio subió en esos años alarmantemente. Y entonces no es al azar, como digo nuevamente, que salgan libros así como que hablen de la vida, hablen de la muerte, pero no de una manera tan, quizás tan trágica. Ni tan negativa tampoco tan negativa. E incluso también puedo decir que hay muchas series en esos años de los 80 que tenían esa visión de no doblegarse ante las adversidades. Y una de esas series que fue con mucho éxito fue Oshin. La mujer Oshin esta mujer que vivió en el Japón, nació en la Ewa Taisho, si no me equivoco. Llegó a Showa, pasó por todos los momentos históricos del Japón, de la hambruna total hasta del éxito máximo del Japón. Y lo que quiso hacer es sacar la NHK, la cadena nacional del Japón, sino que la pública nacional, ¿cierto? La NHK, era ese mensaje a los jóvenes, que muchas personas en esos tiempos estaban ya como
doblegando, están recurriendo al suicidio, y una manera de alentar al público y a los jóvenes fue crear este tipo de contenidos. Uno de esos fue Oshin, y también una serie de libros que quizás están en torno a eso. Claro, y hay una búsqueda también espiritual, o sea, de por sí ya la parte material los traicionó, por decirlo de alguna manera. Entonces decimos que podemos buscar aquí algo más. Entonces la espiritualidad ya no se ve como algo, una pérdida de tiempo, sino que es una búsqueda válida para poder sobrevivir toda esta época tan complicada. Y claro, y no se ve mal en que la persona busque como sentido. Y claro, y en lo propio, en lo individual, porque obviamente todo esto está acá en lo colectivo, o sea, como trabajar en lo colectivo, no me tengo que sentir yo mal, ni tengo que decirlo para que la otra persona no se sienta mal, como ese tipo de pensamiento japonés. O sea, yo me lo como todo por dentro, pero soy feliz por fuera, pero por dentro estoy muerta y... Pero no quiero molestar a los demás. Claro, por no querer molestar a los demás. Entonces, eso... En los libros, especialmente en la literatura, eso ese como primer paso o nivel desaparece y vemos reflejado quizá como los sentimientos más prístinos japoneses. Y en eso, ahí bueno, Kitchen pasa mucho, esta chica que vive sola. Bueno, voy a comentar, creo que te lo comenté hace poco, ¿no? Que Kitchen cuando lo leí la primera vez como que sí. no me gustó, lo encontré así como muy soso, no entendía por qué pasaba eso, es como... Sí, es que es como dejar tus espacios abiertos en realidad sería. Sí, bueno, y leí Kitchen cuando yo recién estaba empezando a leer también literatura japonesa. Es lo que me pasó con Tokyo Blues de Haruki Murakami. Claro, entonces, como que en ese momento no me llegó muy bien, hasta que lo leí después de yo sufrir una pérdida de una abuela, y cuando lo leí fue como, ¿verdad? Como mi abuela representa la cocina, representa el amor, como no sé si cariño de llegar a la casa y que está como la cocina calentita y el olor como a pancito o a comida rica, es como eso. Y ahí entendí, ¿por qué en Kitchen pasa, por qué Mikage sufre tanto esta pérdida y se refugia tanto en la cocina? Como por sobrellevar de alguna manera esta sensación de totalmente de... Que claro, es una conexión tangible, es el tema. Es una conexión tangible, porque claro, la memoria es complicada, se pierde a pesar de, pero los sentimientos de la cocina, como dices tú, la calidez es muy difícil, es tangible, yo lo puedo sentir, y de hecho ella se va a dormir a la cocina. Sí. Se va a dormir a la cocina durante este periodo tan complicado. Es como cuando nos pasa cuando perdemos a alguien y, no sé, nos quedamos con su ropa, usando la ropa, porque queremos tener todavía la sensación de que está esa persona ahí de alguna manera. Sí, no, sí. No, pero Haruki Murakami, él tiene como otra visión, quizás un poco. Él es como un poquito más visceral, quizás. Sí, posiblemente sea un poco más visceral y no lo vea, no entra a como a los temas de la muerte con tanta ternura como lo hace Banana Yoshimoto, porque Kitchen es muy tierno, o sea, a pesar de todo tiene como... Bueno, y Banana Yoshimoto en general es muy tierna en su prosa, es como... Sí, de hecho a veces está hablando... como abordable, es como cariño. Sí, de repente está hablando cosas muy raras y muy feas y es como que igual se siente cálido y es muy raro. Sí, es que ella transmite eso. En cambio, Haruki Murakami, que, bueno, voy a también dar como sus datos muy googleables, nació el 12 de enero de 1949, actualmente tiene 74 años, nació en Kioto y recuerdo que tiene esta beta también como media espiritual, media extraña, porque viene de una familia... de budista parece, el abuelo creo que tenía un templo, ya estoy ya como un poco con... me pasó si no sé si es budista o shintoísta, pero tiene una relación... Sí, tiene un tema espiritual. Directo, está muy directo. Entonces, ahí se ve que sus personajes son extraños, a veces muy extraños, pero tienen una profundidad emocional para mí exquisita. Es extraño, pero es como exquisita entrar a como a hincarle al diente eso. No todos lo pueden lograr,
porque no todo, la mayoría se queda con el nivel más superficial de Murakami, que es como este tipo, bestseller, como que vende y que escribe cosas raras, como el eterno candidato al Nobel. Entonces, la mayoría se queda con esos tipos de como etiquetas de él, e incluso, no sé si saben que hay un libro que creo que es de Satori, que lo escribió Carlos Rubio. Sí. Carlos Rubio es uno de los como grandes investigadores del Japón español. Él era muy así como reacio a todo lo que es contemporáneo. O sea, Murakami para él era... No. Pero creo, no estoy muy segura si es Satori o no. O sea, que me estoy descargando. No sé Satori, sí. Le pidieron que escribiera un libro de Murakami, así como el peor trabajo de la vida para él. Y Es Aguilar. Aguilar. El otro sí. es el manual de literatura japonesa. Y bueno, tuve que hacer trabajo porque se lo mandaron, obviamente. El trabajo mandado, tuve que leer y empezar a leer sus libros, así como tipo Javiera con Tokyo Blue. Yo que lo había dejado a la mitad, tengo que volver a leerlo desde el principio y más encima estudiarlo y sacarle provecho. ¿Cómo lo hago? Pero el tipo como se metió tanto y empezó a encontrar cosas muy profundas y japonesas, así como del Japón auténtico, como del Japón más no sé, profundo. No sé cuántas veces he dicho profundo, pero el Japón... Es como trascendental. Claro. Japón trascendental. Y ahí se dio cuenta que este autor, que puede ser muy bestseller, puede ser como muy superficial, muy de esta cultura pop, muy amante de los gringos, del claro, el jazz, la música, la Coca-Cola, el whisky, todo eso, pero aún así tiene capas, es como una cebolla, tiene muchas capas. Como Shrek. Sí. Pero esas capas profundas están muy arraigadas en la cultura japonesa, así como neta, y que quizás no todos la pueden llegar a conocer, porque obviamente el choque cultural y también la brecha cultural entre el occidente y Japón es amplia, o sea, es grande, como, no sé, que un autor chileno empieza a contar cuestiones muy típicas del campo del sur, en Japón no sé si lo van a lograr entender. Con Murakami, con este Murakami, es muy fácil quedarse, claro, con las referencias pop, sí, occidentales, las más conocidas japonesas, pero una vez que tú empiezas, como dices tú, a explorar y poner tu conocimiento a lo mejor que vas adquiriendo sobre Japón, uno empieza a tomar sentido, esto no fue porque simplemente se le ocurrió y dijo que iba a ser bonito, sino de que esto tiene un significado mucho más profundo. Y de hecho una crítica que siempre se le hace a Haruki Murakami, que de repente es muy surrealista, adquiere cosas o de repente es muy arbitrario con sus tramas, pero claro, si después tú lo tratas de analizar por ese lente, sí, tiene sentido. No, sí, es solamente Tokyo Blues. Lo otro me gusta. Bueno, y precisamente Tokyo Blues es el libro que escogimos. Exactamente. Qué curioso. Lo que pasa es que Tokyo Blues, bueno, sí, en la obra de Murakami encontramos varias muertes, pérdidas, desapariciones, pero quizá en Tokyo Blues es donde esta muerte y también vida es más nítida, porque tenemos estas dos fuerzas, que es Naoko, que es esta chica que representa todos los sentimientos como depresivos, de no tener, como de no encontrar un sentido a la vida. Y por el otro lado tenemos este personaje que, otra grande, la Midori Kobayashi, que ella es pura vida, como pura fuerza que saca de no sé a dónde saca fuerza, pero ella está ahí como al pie del cañón, como vulgarmente. Entonces, en este libro encontramos estas dos visiones. Está esta visión de esta chica, Naoko, que es joven, que tiene pérdidas muy importantes de la adolescencia, como la hermana y su pareja, su novio, en suicidios. Y está del otro lado esta chica, la Midori, que también perdió a sus padres, perdió a la mamá, y en el libro está perdiendo a su padre por un cáncer. Y ella trata como que, en primer lugar, como evadir un poco, así como, no, si estoy bien, mi papá está en el hospital, pero yo así como sigo la vida, hasta que hay un momento revelador ahí que como que también hace como un clic ella,
Y bueno, está el personaje, no sé si principal, porque los hombres en Murakami como que principal no son, pero está este hombre que es el Watanabe, y está ahí, así como en medio, entre estas dos fuerzas, la fuerza así como muy fuerte de la muerte, representada en esta chica depresiva, y la fuerza muy, como muy potente de la vida. Vital. Sí, claro, muy vital, que es Midori. Y a mí me encantaría contar al final, pero como me dicen No, que sin no puedo spoiler. decir spoiler. Pero aquí pasa algo que, como dije anteriormente, se puede ver muy superficialmente a Murakami, así como, que puras cosas pop. Pero hay una escena en donde Midori hace un viaje como ella, como buscándose a sí misma, así como muy ella en sí misma, y se va al norte de Japón, bueno, pasa al sur, pero después se va al norte de Japón, y se va a una región muy especial que se llama Aomori, que está en Tohoku, y es muy curioso porque en Aomori hay un templo que está justo dentro de un volcán, y se supone que ahí en ese templo es una de las puertas para pasar al otro mundo. Entonces hay como toda una cuestión media, no sé, es como juega Murakami con mucha, entre la tradición japonesa más profunda, como más autóctona y que quizás solamente los japoneses captan, y también juega con esta cuestión muy pop del jazz y bueno, la canción como de Norwegian Wood. Sí. Entonces como está en esos dos lados, entonces por eso para mí Murakami, bueno, y ese libro en especial a mí me gusta mucho porque la fui, porque lo leo varias veces obviamente, y tiene muchas capas, de como que cada vez que lo leo encuentro una cosita así como, eso lo hizo con Suke, o es como que tiene un dato X, y lo conecto con la otra cuestión. Entonces, por eso me gusta, y yo así afín, yo como y lo voy a defender. Es lo mismo que me pasa con Bandana Yoshimoto conmigo, yo también la defiendo a muerte. Pero Haruki Murakami lo que yo encuentro y que es algo que me gusta mucho, que lo he visto en otros libros, como After Dark, que de hecho es uno de mis favoritos de él, de que él habla lo que dices tú en estos estados liminales, en que estoy entre vida, muerte, que lo puedo representar con los sueños, apariciones, cosas extrañas que aparecen de pronto. Entonces, por ejemplo, en After Dark tenemos un personaje que está durmiendo y su presencia está como en otra parte y está apresada por otra persona, pero en realidad no está muerta. Entonces, volvemos al tema, o sea, pero la presencia del personaje igual está. Entonces lo siento un poco con lo que tú estás diciendo, por ejemplo, que está este personaje Watanabe, está como un poco entre la vida y la muerte, debatiéndose ahí, hacia dónde me voy. Y obviamente no daré spoilers, pero es algo bien interesante, que yo creo que por eso Murakami y Yoshimoto lo comparan mucho a veces. Sí, y mucha gente, bueno, yo hablo de mí, ¿no? Hay mucha gente que salta como de Murakami y después salta a Banana Yoshimoto, es como hace ese paso si es que comienza desde los autores contemporáneos, porque si comienza de... Claro, pero por ejemplo personalmente yo pasé con Haruki Murakami y yo creo que a lo mejor también por eso tuve problemas con Tokyo Ghoul, porque fue el primer libro de literatura japonesa que leí, y después me fui al Kitchen, entonces me gustó el cambio. Yo creo que a lo mejor después, si ahora vuelvo, redondeo, es lo mismo que te pasa aquí con Kitchen. Posiblemente. Bueno, obviamente estos son los dos autores más conocidos, pero también hay otros autores que también tratan este tema de la misma manera y con la misma sutileza, quizás, por ejemplo Hiromi Kawakami, que la tenemos ahí, ¿ya? Ella también tiene como un estilo bien reposado, quizás a veces demasiado reposado, pero bueno, a mí me gusta mucho. Ella también habla del tema de la efemeridad de la vida y de que la muerte, a veces los personajes tienen la amenaza de la muerte de algo que se avecina, deciden igual disfrutar los momentos que podemos encontrar con esa persona. Por ejemplo, me gusta mucho este libro, El cielo es azul, la tierra es blanca, ya que tenemos... El mejor parece, es mejor, debe ser. Sí, bueno, a mí me gusta mucho también este libro. El señor Nakano y la mujer también me gusta, pero creo que este es muy bueno, porque la amenaza de la muerte igual está como ahí, porque tenemos el personaje Tsukiko, que es una mujer de 38 años que se reencuentra con un profesor, y el profesor es mucho mayor que ella,
y ellos inician una relación amorosa y ella sabe de que él va a morir antes que ella, a menos que ocurra algo, pero siempre está esa como es que esta relación amorosa va a ser corta. En el mismo... Y como lectores nosotros como que si esperamos, el capítulo siguiente se muere y lloramos, el capítulo siguiente se va a morir, el pobre viejito se va a morir y no y la relación es muy bonita y es muy... No, y no pasa eso. No. Claro, y aparte de que ella de por sí es una persona que, de hecho creo que nunca ha tenido una relación amorosa importante. Y es como su primera experiencia amorosa. Como real. Como significativa. Entonces como, pobrecita. Pero a pesar de que tú estás obviamente, el personaje tiene la amenaza de la muerte, de que él se puede morir, y tú como lector estás con la amenaza, uno termina el libro y dice, ¿valió la pena? Y realmente no, yo creo que sí, por lo menos la relación que se muestra aquí es muy bonita. Sí. Llegan a un estado de conexión muy lindo, entonces yo creo que por ejemplo Hiromi Kawakami siempre habla de eso, o sea, de que la vida es una etapa muy corta y puede terminar, pero que esa negatividad, o sea, la amenaza de la muerte no empañe con negatividad, sino de que aceptémoslo, va a llegar, pero aprovechemos mientras tanto. El mono no aguare. Como aprovechemos el tiempo hoy, ahora, y es la fugacidad. La fugacidad de la vida. Exactamente. Ella es muy mono no aguare. Sí. Igual hay otro libro que no sé si está traducido, pero se llama Manosaru, que habla también de una mujer que perdió a su esposo y va a un lugar como un puerto y ella se encuentra con una persona que supuestamente no sabe si existe o no existe y como que le trata de dar pistas para saber qué es lo que le pasó con su marido también. Y claro, ahí también habla del hecho de que a lo mejor la relación con este esposo fue corta, pero ella todavía la recuerda. A ella le cuesta un poquito más aceptar lo que pasó, por algo aparece esta persona a guiarla, pero también como que le recuerda que, bueno, todavía tienes tu familia, todavía puedes seguir y esta relación fue importante y recuérdala como tal. Ahí están los amores de Nishino, que también habla de este hombre, es más bien son las mujeres que hablan de este hombre y transitan como en varias etapas, ya sea en la adolescencia, y es como desordenado porque comienza como en la adultez, pasa a la adolescencia, y también vemos que este hombre muere, no es spoiler, sale por ahí en las tapas. Pero también vemos como este lado como de todo de la vida, ¿sabes? La muerte es parte del fondo de la vida, no es el fin de la vida, es parte de la vida. Y para los japoneses la muerte también es como una puerta hacia el más allá, también es como una puerta hacia otro viaje, como a otro plano. A otra etapa. Es otra etapa, no es un final tan como corte como lo conocemos nosotros. Y bueno, otra autora, puras chicas. Sí. Es que las mujeres son las que están llevando la cara en la literatura. Sí. No lo digo yo, lo dice Tana Oshima, que es la traductora esa es otra charla. Es otra charla que vos... traductora de Impedimenta. Exactamente. Y también lo digo yo, y lo decimos. No sé lo decimos, ¿no? ¿Para qué me pongo? Sí, está esa charla en japonistas por si acaso, por si la quieren ver. Otra autora que aquí como que para nosotras es como 50 y 50, pero Yoko Ogawa tiene un libro también que se llama La policía de la memoria. ¿Ya? Ahí no directamente habla del tema de la muerte, pero yo creo que lo podremos interpretar como una alegoría también. ¿Ya? La policía de la memoria es un mundo en el que los recuerdos de cierto elemento de nuestro mundo desaparece para todas las personas en la mente. Por ejemplo, un día desaparecen los pájaros y después nadie recuerda los pájaros. Un día desaparecen los botones. Y uno dice, oye, pero es tonto, ¿qué pasa? Pero igual obviamente eso atrae cierto problema práctico, por ejemplo, ¿qué hacemos sin los botones? ¿Qué hacemos sin los pájaros? ¿Ya? Pero hay un personaje que lo recuerda todo. Y eso igual produce un conflicto porque la gente va aceptando la desaparición de otras cosas, pero él siempre las está recordando, ¿ya? Y obviamente siente esa pérdida. Entonces, lo que ahí habla un poco, que es lo que estábamos hablando, el tema de las memorias. De las personas que van desapareciendo
Y obviamente ese como, pucha, no quiero dejar de pensar en esto. Obviamente ella lo dice de cosas cotidianas, pero es un poco lo mismo que hacemos nosotros cuando recordamos a una persona. Las memorias se van disipando, se van yendo y al final todo lo que va quedando son sensaciones. Y bueno, sin entrar en spoilers tampoco, pero el tema aquí es cómo él lo va aceptando un poco, todas estas pérdidas de este mundo en el que vamos olvidando cosas. Creo que es un libro interesante y por lo menos sale un poquito de la Yokogawa, porque Yokogawa va a libros muy tiernos, como la fórmula preferida del profesor, que también habla del tema de los recuerdos, sí. Porque ¿cuánto puede recordar? No recuerdo. 15, no, 49 minutos o algo así. Una cosa así, él solamente puede recordar cierto periodo de tiempo. El personaje, el profesor. Sí. Mientras que tiene otros libros como Teliris, un poco o el embarazo de mi hermana. Es bueno, sí, me gusta mucho, pero tiene unas salidas medias raras, medias cuestionables, pero por lo menos nosotras recomendamos La policía de la memoria en el mismo tema también de y yo quiero recomendar una recomendadísima totalmente, es Yumiri de Impedimenta, porque bueno, tiene solamente un libro actualmente en español traducido. Y es la muerte, realmente hablando. Este personaje que bueno, el libro es en español es Tokio, estación de Ueno. Ahí está. ¿Cómo? Ahí, Tokio, estación de Ueno. Ahí está. Y esto no es spoiler, el personaje principal está muerto. Eso lo dice en la primera página. Así que no es spoiler. También, no es spoiler, para nada. Y me gusta este libro. Principalmente me gusta esta autora porque es Sainichi. Y Sainichi es estas personas que son de etnia coreana, pero que han nacido toda su vida en Japón. Y este libro está muy cargado también de la crítica social, porque hacen paralelos del personaje que está muerto con el emperador. Y también habla de los Juegos Olímpicos, de cuáles son los sacrificios para llevar los Juegos Olímpicos adelante. No solo el pasado, sino el primero, el del 1964, que también ese fue otro hito importante para Japón. Tener los Juegos Olímpicos en esa época, porque recordemos que venía de toda esta cosa de posguerra. Tenía que renovar esta visión del Japón como, no sé, barbárica que existió antes. Entonces los Juegos Olímpicos eran para mostrarse así como al mundo mundial, aquí somos ahora somos buenos. Entonces, pero ¿qué sacrificio hay atrás de eso? Y no solamente de esos Juegos Olímpicos, sino también del que pasó, del 2020, que se hizo en el 2021, por la pandemia. Ya. Y también habla un poco del tsunami, el terremoto y tsunami del 2011. Y todo eso cargado con una crítica social muy fuerte, y además ella siendo parte de una minoría importante en Japón, desde su visión, y además que viene atrás con toda una cosa así como de carga, porque se sabe que, bueno, vimos nosotras que cuando investigamos este tema que grupos radicales japoneses, cuando ella fue a presentar su libro, eso se opusieron, por decirlo de alguna manera. Claro, suave. Sí, es como que como una amenaza fuertes para ella. Entonces, que hay una voz que existe en Japón, de esta voz diferente, que pertenece a Japón, es parte de Japón, pero desde una minoría también. Bueno, y ella vive también en el norte de Japón, que es otro tipo de Japón, y que quizás también aquí en la crítica social, que el Japón ese norte de Japón es el Japón que hace que haya todo este Tokio, quizás, o esta ciudad es más importante, porque ¿de dónde viene la energía de Tokio? ¿Y por qué es tan importante Fukushima? Y es Fukushima donde nació el protagonista, que está muerto, y que no se spoiler. Entonces, para mí este libro también es uno de los recomendadísimos y esenciales del último tiempo, de lo que está sacando en español. Sí, no, y bueno, para también cerrar Yuko Tsushima también, pero
dejémosle. Ah, Yoko Tsushima. Yoko sí. Tsushima también. Bueno, pero ella no habla tanto del tema de... Habla de la pérdida. Es más que, nada. qué importante Yoko Tsushima, Sí. porque viene con una carga familiar, hija de Dazai. Dasai. Y Dazai, esa carga como de muerte, bueno, suicidio, una vida como él, Padres ausentes. claro, y bueno, y mal padre, y pésimo. Ella viene con esa carga, se le muere el hijo por agua, su libro, el que está traducido en el español, tiene mucho simbolismo con el agua, entonces sí, también es Yoko Tsushima. Es totalmente recomendable. Ella es a veces muy honesta en la manera en que presenta las historias, pero yo encuentro que esa honestidad también es reconfortante. Sí, Pues uno de sus libros habla del tema de la maternidad y a veces es un lado feo de la maternidad, por decirlo feo, entre comillas. normal, yo diría. Es normal, casi me mataron esa vez cuando lo dije en un club de lectura, pero sí, yo creo de que... ¿Cuál club? Digo el tiro. Fúnalo aquí en vivo. Claro, yo dije, la reacción de la madre fue normal y fue como, yo no jamás haría eso. No, yo creo que esa honestidad es reconfortante porque dice, sabes que no somos perfectos y nunca lo seremos. Es que sí, la maternidad también en Japón es otro gran tema, entonces Eso es para otro. sí, no entremos ahí. Bueno, para ir cerrando, esperemos de que todas estas recomendaciones les hayan gustado, que instarlos a leer la literatura japonesa. Obviamente esto es solamente un ápice de todo lo que toca La punta del iceberg. la punta del iceberg, pero los animamos a leer los títulos que hemos recomendado y que, pucha, si en algún momento encuentran consuelo aquí, sería maravilloso. Listo, no sé si tienen alguna pregunta, algún Si dejamos comentario. estos minutos que quedan, si quieren preguntar, ahí veo una mano levantada, a lo fondo. Hola. Hola. Cuando tocaron el tema de Yoko Gawa, yo también la defiendo a muerte, a mí me encanta. Recordé un poco esto de lo onírico, en el sentido de que me acuerdo de un libro que se llama Amores al Margen. Amores al Margen tiene estos sueños, esta conexión, y yo creo que, si bien no habla directamente del duelo, habla también de la conexión de una manera de ver, como el subconsciente quizás japonés. También me leí otro libro que tiene que ver que creo que esto tiene que ver más con la charla, que es Un grito de amor desde el centro del mundo. Ah, sí, sí. Ya, yo cuando lo leí, fue uno de los primeros que leí en realidad, y creo que me impactó desde el occidentalismo, el tema de volver a visitar, el celebrar, el recordar. Sin embargo, que ya cuando empecé a leer más la literatura japonesa, me hizo mucho sentido y vi esta manera de recordar tan bonita. Bueno, y de Banana Yoshimoto también recuerdo mucho Recuerdos de un callejón sin salida. Ah, mi sí. favorito. Sí, es hermoso, a mí me encanta. Me encanta. Y de hecho el primer cuento habla un poco como de estos fantasmas que aparecen Sí, y sí. es tan cotidiano, está tan normalizado que preguntó, tipo, como, Yo- ¿lo ves tú? Siguen su rutina, aparte Sí, no son como los fantasmas aterradores. Claro. Claro. es su presencia. No es como películas de Hollywood que es como Claro. que están ahí. ¿Nosotros? Los otros, eso. Y creo que me encantó mucho, bueno, primero Banana Yoshimoto me encanta, y creo que ese cuento me refleja mucho el tema de tranquilidad ante como estas almas que están, porque claro, ellos no lo ven como fantasmas como nosotros lo creemos acá en Occidente, sino que ellos lo ven como más almas que están todavía acá con nosotros. Era una acotación más que pregunta, pero bueno. No, me encantó. Vale. Bueno, y terminé. Para más. No sé si hay alguna otra acotación o pregunta, ¿está bien? Aunque es que, dale más. Valorado. Hola, del comité de historia. No sé si pregunta, comentario, pero me acordé de... Bueno, ustedes son expertas ahí en el tema de literatura, por supuesto. Pero desde el comité de historia me acordé de Murakami Underground. Sí, Por el tema de los atentados del metro de Tokio, del 95, sí, 95. haciendo la conexión ahí. Bueno,
dentro de japonista y bueno, del tema de cultura japonesa, sabemos que los japoneses están llenos de contradicciones. Ujú. Entonces sabemos que igual no abordan el duelo, la pérdida de la misma manera que en Occidente. Entonces igual me llama la atención de Murakami, no me imagino otro autor tratando esos temas del atentado como lo trata él. Porque igual el tema de la pérdida y el tema del duelo, en Occidente se ve mucho buscar una explicación. Ujú. En Japón es más del tema de aceptación. Pero el tema de aceptación viene también con un tema de, bueno, esto pasó, ya No hay nada que hacer. nada que hacer, yo gané. En cambio Murakami no, como que lo ve desde el lado más occidental y empieza a picar ahí de, bueno, ¿por qué pasaron estos atentados? Tratar de buscar una explicación ahí con la pérdida. Claro, de hecho, cuando estaba preparando parte de la charla, me acordé de Underground y de hecho parte de lo que postula Murakami ahí es de que muchas personas que no murieron quedaron con secuelas. En el trabajo era como, ah, ya, pero no te quejes, si te duele la cabeza, no, ya, si ya te pasó, ya fue, ya. Y obviamente esa invalidación no ayuda absolutamente nada en la persona para que pueda recuperarse del trauma. Pero lo bien interesante que es, de hecho, Underground es un libro muy bueno, a mí me gusta mucho, porque es lo que dice, no podemos olvidar a las víctimas. Nos centramos en el agresor, que es Shoko Asahara, pero las víctimas también todavía tienen algo que decir. Acotar que es un libro de entrevistas. Sí, es un libro de entrevista, un libro de no ficción. Y él le da una mirada bien humana. Y como digo yo, valida el dolor de estas personas. Y yo creo que también es lo que estamos viendo en estos autores. O sea, dicen, tu muerte, aunque sea una muerte en el gran esquema de cosas, a lo mejor no puede importar, en el colectivismo japonés no puede importar, pero démosle una mirada y veamos cómo estos personajes lo procesan y quizás tú puedes encontrar un poco de consuelo ahí. Entonces también quería hacer mi pequeño aporte de que este tema de... qué bueno que abordamos el tema de la muerte acá en Japón, porque a nivel cultural Japón es más, como dijeron las chicas, es una cultura más de celebrar lo vivo, la festividad, y eso viene dado por el shintoísmo. Por eso también no es de extrañar que el ritual de la muerte, los funerarios sean budistas. Todo demás está relacionado con los matsuri, el florecimiento de las flores, un culto más a la vida y a la festividad. En cambio, la muerte que ha quedado relegado más a lo budista, a lo pequeño, se ha minimizado. Entonces estos giros que le dan las autoras que ya han nombrado me parecen geniales, porque le dan otro punto de vista y sensibilizan a las personas, al japonés que no tiene cómo canalizar esto muchas veces. Entonces, es un gran aporte esto que se está viendo desde otro punto de vista la muerte como es en Japón, que estamos acostumbrados a ver más la vida, el renacimiento. De hecho, los cementerios también, fíjense, los cementerios japoneses también son pequeños. La cremación, las tumbas budistas son pequeñitas, son un monolito, todo reducido. En cambio, los matsuri son enormes, duran días, y etcétera, etcétera. Bueno, ese es mi pequeño aporte. Otro aporte. No, Sí. es que justo mi pregunta iba por ahí, era por el tema de cómo era el ritual de la muerte, cómo eran los cementerios, no tengo idea, por eso pregunto, y si tienden más a sepultar o a cremar los cuerpos. Qué buena pregunta, estimada Presi. Bueno, recordé, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero hay un documental en Netflix que se llama Misterios sin resolver, que es parte de un programa que es bien antiguo, creo que de los 80 a los 90. En Netflix están las versiones actuales, y en uno de esos capítulos hay uno dedicado especialmente al terremoto y tsunami del 2011, y cómo ellos viven, cómo ellos han tratado la muerte de estas personas, familiares, conocidos, etcétera, y cómo los mismos muertos se han hecho presentes. Es muy interesante esa visión de como... Bueno, lo interesante es que también es hecho por un psiquiatra, si no me equivoco, no sé si psiquiatra o psicólogo japonés. Entonces, su visión es netamente japonesa, no tiene nada que ver con el tema occidental, porque siempre se dice, Netflix se metió, va a cambiar, ¿cierto? Entonces, este es como, está hecho por japoneses, en Japón, en el lugar que ocurrió este desastre natural. Y ahí recuerdo, hay una escena en donde
había tanta cantidad de gente fallecida por el tsunami que tuvieron que enterrarlos, porque no había tampoco, como obviamente el terremoto y el tsunami destruyeron gran parte de las ciudades. Los crematorios también sufrieron daño, entonces no podían cremar como con la habitualidad de siempre. Entonces tuvieron que sepultar como momentáneamente estos cuerpos, y eso y sale ahí, que es porque esto es como documental, y es fuerte porque es como extraño estar sepultando a esta persona cuando tú siempre lo has cremado. Es como, porque la cremación también es importante. Por el tema de la purificación. Claro, el fuego purifica y te manda como a ese viaje a otro mundo en donde tú vas como, no sé si renacer, pero vas a estar ahí. En cambio, como sepultarlo es como... Explicarlo. Claro, y también creo que hay una persona ahí, un familiar, decía como que no va a descansar, como estar ahí, no descansa su alma, su espíritu va a estar ahí. Entonces, yo creo que ese documento es muy importante también como para saber el tema de la muerte y cómo Japón, bueno, y especialmente esa zona, que insisto, la zona norte de Japón, Tohoku, tiene una visión muy especial también con el término de la muerte y cómo enfrentarse a ella. Y ahí salen estas visiones muy como de religión, y también muy del tema como ya esta gente ve muertos y ve a sus familiares porque es como una manera, una catarsis de ¿cómo es la palabra? Como, ay, delante la tenía, es como sobrellevar esta pérdida. Entonces como... Es como el proceso. Claro, es parte del proceso. Pero la gente que está ahí y dice, no, pues si están ahí, si se suben al taxi y yo los llevo y después desaparecen. Entonces, Ay, sí. entonces es muy interesante ese capítulo de Misterios sin resolver, está en Netflix, no me acuerdo cuál capítulo es, en qué número, pero es interesante para también como desde la mirada japonesa ver el tema de la muerte y los desastres, en términos, porque Japón de desastres puede hablar infinito. No, es que hablando de Netflix, también yo vi una película que se llama El Pueblo, que no es necesariamente habla de como hay una muerte que deja marcando ocupado, es decir, que deja como una huella en el hijo de la persona, y es una película que mezcla también sueño, porque dentro de la película está la parte de la tradición, que es que una obra de teatro que se llama Cantán, que mezcla eso que las chicas mencionaban como en Banana Yoshimoto, de la línea entre como del sueño y la realidad. Entonces esa se basa en una obra de teatro, ¿no?, donde el personaje llega a como una poza, no, ¿cómo se dice? Una... se me fue la palabra. Como ¿Fuente? un lugar... ¿Ah? ¿Una fuente? No una fuente, como un lugar de alojamiento, y allí le ofrecen, no sé, dormir en tal pieza, y en esa pieza hay una cama donde hay una almohada de madera, y él al tenderse allí entra en un sueño donde, no sé, va a otro lugar como místico, como que entra a un reino, igual que hay varias leyendas japonesas relacionadas con eso. Por ejemplo, ¿cómo se llama? No es Momotaro, es el otro. ¿Kitaro? No. Bueno, pero dentro de las obras de teatro no hay mucha mezcla de eso, donde el personaje se tiende o sueña y va a otro mundo. Donde, por ejemplo, hay uno donde entra al mar y se encuentra con el rey dragón, y vive 50 años allí, y luego él decide que quiere ir a ver a su familia a la playa donde estaba, y bueno, lo dejan ir, pero con cierta, por ejemplo, que tiene una caja que no puede abrir, y la abre, y allí se da cuenta, no, pregunta por sus familiares, y las personas más viejas como que conocen que había alguien allí, y al final habían pasado como 200 años, y él al abrir la caja se vuelve polvo, porque todo al final fue un sueño, como que él, no sé si será como un símil a la caja de Pandora, pero aparece eso. Y me acuerdo como algo más, hay también como el personaje de la novela de Genji, Aoi, que ella con toda tiene como
es con una de sus rivales, ella sin darse cuenta, inconscientemente, la ataca por las noches. Rokugo ataca al personaje que se llama Aoi, que es el personaje que está casado con Genji, y ella no se da cuenta, pero de repente es como un exorcismo que tiene el otro personaje, y después se dan cuenta que ella como en el sueño hace eso. Entonces yo siento que desde la literatura antigua japonesa tienen esas mezclas de... Esa tradición de Sí. mezclar la realidad con el sueño. Exacto. Sí. Eso. Y como Paprika también, más contemporáneo. Suzume. Oh, Suzume, la película Suzume. Suzume. Sí. Ah, y la película está Okuribito, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el 2008, creo, o 2009. Retrata esto también, de la muerte de que un personaje que se cambia de ciudad y va buscando trabajo. Lo único que encuentra es ser como este tipo de, como una especie de sepulturero japonés, pero es todo alrededor de la muerte, porque esta persona tiene que aprender cómo vestir a esta persona, bueno, al fallecido, a la fallecida, y también cómo los mismos japoneses ven esta profesión, así como que le hacen, bueno, también, pues, me acordé que hay como un cierto sesgo a las personas que están relacionadas con la muerte. O sea, Japón, como lo dijo aquí mi estimado, es un país de contradicciones. O sea, ven a la muerte como un paso más muy natural, pero también las personas que están trabajando alrededor de la muerte también son vistos con cierto estigma. Entonces, como muy... esos límites son muy... Difusos. Claro, difusos. Ay, y una cosa más que me acordé de tu pregunta. Una tradición japonesa es cuando uno va a visitar no sé, al cementerio y llega, hay que echarse sal antes de entrar a la casa. Se esparce sal hacia la espalda porque ahí se dice que no entras con los espíritus, no te siguen. Esa sería mi acotación, mi tip de cuando vayan al cementerio. No es un cementerio japonés. Claro. La sal. La sal. Así, nos pedimos. Ya. Ahora sí nos despedimos. Nos despedimos a la gente que nos vio ahí en el streaming. Muchas gracias por los que nos vieron ahí. Y gracias a ustedes por venir y aguantar estas horas. Y nos vemos en la próxima ocasión. Y gracias al Comité de Literatura por esta genial charla, maravillosa. Gracias al Comité de Historia. Gracias a nuestros colaboradores. Y a los que nos vinieron a ver acá. Hasta pronto. Y vean nuestros posts. Es los posts de literatura del Instagram. Listo. Hasta luego.